La Báscula. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy feliz fin de día, inicio de día. Nos encontramos estrenando La Báscula, el peso de las ideas, aquí en 1070 Radio Noticias y C7 Jalisco, en retransmisión a las 11 de la noche el día de hoy y 6 de la mañana el día de mañana. En La Báscula, el peso de las ideas, lo que queremos no es hacer un noticiero más, no queremos hacer un desglose exhaustivo de todos los temas que han pasado durante el día. Queremos concentrarnos en 2 o 3 temas específicos muy concretos y analizarlos a fondo. Durante esta semana o durante en el programa tendremos día con día, me atrevo a decirlo, al mejor equipo de analistas y especialistas de todo el estado, si no es que de todo el país. Se encuentran con nosotros, estará conmigo y le doy las gracias por apadrinarnos y arrancar en esta primera emisión al doctor Javier Hurtado. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, Sergio, gracias por la invitación y mis mejores deseos y qué enorme honor pues estar iniciando en el primer programa. Muchas gracias, es una enorme distinción. Esperemos que tengamos buena mano. Esperemos que sí, nos va a ir muy bien, doctor. Y como arrancamos en la música, pues entramos con esta jungla, a la jungla. Lo primero es la jungla electoral. Déjenme un segundo nada más antes. Los martes nos acompañará el doctor Jaime Tamayo, los miércoles el doctor Juan Manuel Durán, los miércoles el doctor Pablo Arredondo y los viernes, el doctor Juan García de Quevedo. Cada uno de los días, insisto, escogeremos 2 o 3 temas y en lugar de tenerlos aquí a los 5 diciéndome 20 segundos el tema y con prisas y tratando de sintetizar las ideas, queremos darles tiempo, queremos analizar los temas a fondo, aportarle algo tanto a los radioescuchas como a los televidentes, a la gente que nos escucha por internet, que nos ve por internet, y bueno, en esta nueva lógica o en estas nuevas lógicas multiplataforma donde estamos siendo vistos y escuchados en todas partes. Entonces, el día de hoy hemos escogido 3 temas que marcaron por mucho la agenda diaria o la agenda del día de hoy. El primero de los temas, pues sin duda fue la decisión que tomó el Instituto Nacional Electoral de echar para abajo no solo los promocionales, los spots del candidato del PRI, Ricardo Villanueva, a Guadalajara, y del candidato de Movimiento Ciudadano, Enrique Alfaro, sino a Guadalajara también, sino también el echar para abajo un spot nacional del PRD en el cual se menciona o se pone la imagen, se señala la imagen de Joaquín López Dóriga. Primera vez que sucede esto, primera vez que sucede tan rápido, con bastantes molestias de parte de los partidos que ya anunciaron que se van a ir a tribunales. También anunciaron algunos de los consejeros nacionales no estuvieron de acuerdo con la decisión, y bueno, pues analizaremos a fondo este tema. El segundo tema que tiene a la ciudadanía o bueno a la opinión pública tensa el día de hoy, pues es un enfrentamiento que hubo entre padres de los normalistas desaparecidos en Ayotzinapa contra un cuartel del Ejército Mexicano. Lo abordaremos a fondo. Y el tercero de los temas es qué es lo que está pasando en Francia con esta gran manifestación contra el terrorismo. Tenemos a Jaremi al teléfono con la nota, con la información en torno a la decisión del INE. Jaremi, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Sergio? Muy buenas tardes y buenas tardes también a todo el auditorio. Pues hoy tuvimos la oportunidad de hablar con el vocal ejecutivo del INE en Jalisco, Carlos Manuel Rodríguez Morales, a quien pues nos dio una explicación del motivo por las cuales se establecieron estas medidas cautelares para los precandidatos por la presidencia municipal de Guadalajara. Y explicaba que son casos distintos, ambos por una queja presentada por el Partido Acción Nacional ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, que luego lo derivó al INE. Y en el caso del PRI, pues porque determinaron que estos spots de radio y televisión no son necesarios al ser un precandidato único. Y en el caso del Movimiento Ciudadano, porque los mensajes no van dirigidos solo a militantes o simpatizantes. Es decir, al revisar los contenidos, este mensaje pues es muy generalizado y va para el ciudadano, para todos los ciudadanos. Vamos a escuchar lo que dijo en ese sentido el vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral aquí en Jalisco. Estas decisiones
son recurribles, sí, es decir, los precandidatos y el partido en este caso afectado pues podrían Ricardo Villanueva, el ciudadano Ricardo Villanueva, el ciudadano Enrique Alfaro y el Partido de la Revolución Democrática podrían recurrir esta decisión precautoria, preliminar, no definitiva que ha tomado el Instituto Nacional Electoral. Finalmente, esto se hace con el propósito de evitar daños irreversibles al desarrollo de una contienda interna, en el caso de estos dos ciudadanos, en sus respectivos partidos. Y sobre todo no enrarecer, no contaminar el ambiente previo pues a las campañas que ya inician el mes de marzo. Dijo que ese mismo lunes se está notificando, ya se están notificando todos los partidos políticos, bueno, en este caso Movimiento Ciudadano y el PRI, a los precandidatos, a los medios de comunicación también, para que de inmediato sea retirada toda esta publicidad y que de no acatarse establecerían sanciones económicas de acuerdo a la falta, es decir, que tanto se incurre en esta falta. También otra de las cosas que nos decía el vocal ejecutivo es que no es válida esta justificación que han dado algunos precandidatos y sus partidos políticos cuando argumentan de que al ser esta nueva ley electoral, que no están aprendiendo, que todo es novedoso para ellos, y que por ello tal vez se dan algunos errores en las precampañas. Carlos Manuel Rodríguez Morales pues es un llamado a los involucrados a que primero se asesoren y pues que consulten con todo detalle el código electoral. El desconocimiento de la ley no impide o no exime de su cumplimiento, ¿no? Entonces suena un pretexto pues que no es válido para no utilizar algún otro objetivo. Y pues tienen la ley. Yo creo que todos tenemos la obligación de conocer las reglas de la competencia política. Le recuerdo a los aspirantes y a los partidos políticos que las campañas comienzan hasta el mes de marzo, así que tienen tiempo para estudiar esta ley, que por cierto ahorita les molesta, dice, estas situaciones a los partidos y a los precandidatos, pero que finalmente fue aprobada las modificaciones a la ley por los propios diputados de sus propios partidos. Rodríguez Morales afirmó que este caso, el de Guadalajara, debe servir de lección para los precandidatos de otros municipios y que no incurran en los mismos errores. Ese es el reporte que les tengo. Gracias, muy buenas noches. Muchas gracias, Jeremy, muchas gracias. Doctor, tema polémico, sin duda. Así es. Mira, yo pienso que se estaba tardando ya la autoridad electoral, ¿no? Pero bueno, estamos todavía a tiempo, ¿verdad? Pero hubiera sido deseable todavía que hubiera sido pues más pronto, ¿no? Porque yo creo que a los ojos y a la vista de la ciudadanía era ostensible la manera como se estaba violando la ley, como se está violando la ley. Pero no hay una laguna ahí, doctor. Sí, claro, o sea, yo creo que el problema aquí es en términos del legislador. Está mal planteado el asunto en la ley, definitivamente. Para empezar, yo sería de la idea de que candidatos únicos no tienen por qué hacer precampaña. ¿A quién van a convencer? Exactamente. Dime. Bueno, a la convención que los va a elegir. Exacto, voy hacia allá. Entonces, como el asunto de la selección de candidatos es uno, bueno, yo no estoy de acuerdo con eso que lo define así la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, es un asunto interno de los partidos políticos y ellos pueden hacer lo que quieran en ese sentido. Entonces, la ley debería más bien de señalar y poner claramente que cuando sean candidatos únicos, bastará con que la dirigencia de ese partido registre al candidato ante la autoridad electoral y se acabó. No necesitas ni tampoco hacer la faramalla de la convención, ¿sí? O sea, si se ponen los estatutos del propio partido o en la ley que en esos casos no se requiere el trámite de las asambleas o de las convenciones. ¿Por qué? Porque incluso fíjate que la ley hace la excepción. Cuando hay candidatos únicos, la elección es por votación económica, ¿sí? Sí. Y cuando sí hay contienda es por votación nominal, votación secreta, de cédula, ¿sí? Sí. Entonces poco faltó para que dijeran por aclamación. Por aclamación, entonces pues entonces todos nomás van y levantan la mano. ¿Y qué? Pues qué organizaciones Carranza y ¿qué es enorme, ¿no? Pero entonces hay otro tema también, Sergio,
el asunto, yo no sé la autoridad electoral si no lo ha visto esto, pero la ley dice muy claro que en las precampañas no se puede entregar propaganda que no sea de material textil, solamente puede ser con material textil. Y a mí me ha tocado en los cruceros, ¿sí?, que me ofrecen calcomanías y eso es plástico. Me ofrecen cosas que se pegan ahí en imanes en el vidrio, como chupones que se pegan en el vidrio y es vil plástico. Claro. Y otra serie de cuestiones que son de plástico. La ley clarísimamente dice que solamente podrán utilizarse materiales textiles. Claro. Y además pone la restricción ahí que sean biodegradables y que sabe qué tanto. Entonces, ¿por qué, si se están repartiendo plásticos, calcomanías y toda esa cosa, por qué la autoridad electoral no procede también en contra de eso? Claro. Ahora, hay otra situación que me parece... Vamos a una pausa, sí, cómo doctor, no. perdón Sí. que te interrumpa, vamos a una claro. pausa. Regresamos después de un corte. La báscula. Regresamos a la báscula, el peso de las ideas, escuchando Aerosmith, tratando de despertarlos un poquito en lo que resta del día. Doctor, lo interrumpí, pero déjeme comentar nuestras primeras dos llamadas. Sí, cómo no. Nuestras primeras dos llamadas, la primera Carmen Díaz felicitándonos por el grupo de expertos, la verdad muy honrado me siento de que hayan aceptado estar con nosotros en este espacio. Y la primera, la que llegó, agradezco a Juan Fernández preguntándome que si es legal que un servidor apoye de manera indirecta al candidato del PRI para Guadalajara. Déjame decirte, Juan, que yo no apoyo a nadie no apoyo a nadie indirectamente. Cuando apoyo directamente. No soy de los que atropello y le tapo la placa al coche. Entonces, seguimos en la báscula, el peso de las ideas. Doctor, te interrumpí. Sí, no, retomando lo que estábamos diciendo, esta reflexión sobre las precampañas. Mira, yo pienso que hay algunas omisiones, lagunas, que ya a final de cuentas, ya como están ocurriendo las cosas, nos damos cuenta que es necesario modificar la ley y actualizar las cosas para que se pongan acordes a la realidad y al sentido común. ¿Cuál sería una primera crítica que hay que hacer sobre las precampañas? Mira, se legisló sobre las precampañas básicamente con relación a establecer tiempos, ¿sí? Uh-huh. Es decir, les dices que no podrá durar ninguna campaña, en este caso, en esta elección, más allá de 40 días, pero, ojo, hay estados que pueden durar, que legislan y la pueden hacer menos. Bueno, porque hasta esta elección podían durar 2 años o 3. Ah, sí, claro, claro. Anduvo en precampaña 3 años, ¿no? Sí, desde que tomó posesión de gobernador. Así él mismo lo dijo. Él mismo lo dijo. Entonces, esa es una ventaja, digamos, ¿no? Pero el asunto es de que todos los partidos políticos prácticamente se van y la legislación de los estados se va al máximo, a los 40 días. Uh-huh. Utilizan los 40 días. Bueno, entonces, eso es bueno, es positivo, sobre todo porque establece fechas parejas de inicio y término, para evitar esos adelantados que en un partido político, argumentando que sus documentos internos señalan que el proceso debe de iniciar tal fecha, entonces hacían precampaña además. Entonces, lo positivo de la legislación es que establece una fecha única en todo el país y válida para todos los partidos, que los obliga de inicio y término. Nadie puede iniciar antes y nadie puede iniciar después. No, fíjate que esas son las deficiencias, yo así lo entiendo. Porque la legislación establece que las precampañas las tienen que sufragar los propios candidatos, los propios precandidatos. Y a mí me parece que ese es un gran vacío, Sergio. Andamos buscando la paja en el ojo ajeno y no vemos la viga en el propio. ¿Cómo quieren encontrar que candidatos honestos, que no tengan ligas con el crimen organizado y qué sé yo? Dejémonos de eso, simple y sencillamente preguntémonos. ¿Quién le está pagando las precampañas a los precandidatos que andan en la calle? Al menos hay una contradicción. Porque o se libera todo y cada quien paga sus campañas, como en Estados Unidos. Exacto. O seguimos financiando a los partidos políticos. Exactamente. ¿No? Una u otra. Los partidos deberían de hacerse cargo de las precampañas de sus candidatos. Exactamente. ¿No? Esa es la idea, Sergio. Tienes toda la razón. Yo soy de la idea de que, no puede ser que los precandidatos las paguen, porque no son ellos quienes las pagan.
o es un empresario que está invirtiendo, porque ellos no tienen intereses políticos, son inversión. Por ejemplo, para ser precandidato en Guadalajara, la precampaña cuesta poquito más de $1 millón. ¿De dónde los van a sacar? Los candidatos, ¿tú crees que le están invirtiendo? Aunque tengan esa cantidad de dinero, no la meten, porque son duros y macanas. Ninguno la va a meter. ¿No? Sí, claro, no, ninguno va a meter, ni siquiera un 5 va a invertir en sí mismo. Va a esperar que de fondos indebidos, de no sé qué, de qué instancias. O debidos. O igual legales, sí, ¿no? Pero fondos. O bien, entonces ahí tenemos nosotros. O de perdida te lo financia esa precampaña a un empresario, o si no, ve tú a saber si en realidad de dónde salga ese dinero. Entonces. Oye, doctor, ¿no crees que aquí hay una de estas malas copias, una vez más, de otros sistemas? Siento que el legislador mexicano y los partidos trataron de traer a México esta lógica de las primarias americanas. Y la trajeron otra vez mal copiada. ¿No crees que está en esa lógica? Porque la democracia americana está basada más en las primarias que en la elección constitucional como tal. Ahí es donde los partidos sacan realmente la fuerza y vemos casos como el de New Hampshire, como el de Iowa, donde se definen las candidaturas en 1 o 2 estados al principio. ¿No hay una mala copia? Claro, por supuesto. Y además porque en Estados Unidos, pues toda la actividad de campañas y precampañas o de bueno, las precampañas las pagan sus campañas, su actividad los candidatos. Y las primarias están conceptualizadas como un asunto de interés público en los Estados Unidos y son organizadas por los gobiernos locales, ¿sí? Ni siquiera por el organismo electoral, que ya en Estados Unidos no existe el organismo electoral como el monstruo este que tenemos nosotros aquí. Entonces, es una copia mal hecha, ciertamente, efectivamente. Entonces, yo sí insisto mucho en el asunto del financiamiento de los precandidatos. Yo creo, y coincido completamente contigo, que esas precampañas deben ser sufragadas a cargo del financiamiento que les da el Estado a los partidos políticos, al menos el 50% y el 50% que lo pagan ellos. Pero ya con que le reduzcas, ¿sí? A esa cosa que los dejas abiertos, a expensas de estar haciendo una subasta anticipada de cargos, ¿sí? De estar comprometiendo contratos y obras de la administración pública con un empresario que te esté financiando. Por lo menos es eso. La posibilidad existe. Por lo menos es eso. Y si un empresario te va a meter $1 millón a tu campaña, a tu precampaña, bueno, te va a seguir financiando la campaña, pero mínimamente va a cobrar 3 o 5 veces más de lo que invirtió. Tenemos un mecanismo mixto, ¿no? Porque los spots o la publicidad electrónica es descontada de los tiempos oficiales de los propios partidos. Entonces, tenemos lo más caro, que es la televisión, que es el radio, se descuenta de los tiempos oficiales, el INE lo revisa, que es ahí donde entramos al segundo punto. Ayúdanos a entender un poquito cómo una comisión del Instituto Nacional Electoral revisa los materiales, se los manda a las televisoras, los obliga a pautarlos y luego ante una queja dice, ¿sabes qué? Mejor quítalo. Sí, definitivamente. Yo pienso que esa es otra de las cuestiones. Y mira, esto que ocurrió de suspender la publicidad, la propaganda de estos 2 candidatos, es uno de los mecanismos más polémicos y más ocurridos que han existido dentro de lo contencioso electoral, que es el famoso procedimiento especial sancionador. Sí. Y ahora, producto de esta reforma electoral de 2014, ya incluso crearon una sala especial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, exclusivamente para estar resolviendo esos chismes y esos argüentes coyunturales que se dan en caliente en el desarrollo de una precampaña o campaña. Entonces necesitas tener un cuerpo de magistrados exclusivamente dedicado a estar resolviendo eso. Y allí va a ir a parar la inconformidad o la impugnación que hagan estos 2 candidatos, como también el PRD, porque le retiraron su spot. Eso es a lo que voy. ¿Qué opinas de que al PRD le hayan quitado un spot, esta misma comisión del INE, porque aparece la figura de López Dóriga? Televisa lo que dijo fue, tengo derechos de autor sobre esa imagen, no pueden estarla usando. ¿Es válido? Yo creo que sí, definitivamente. Definitivamente, incluso no se puede transmitir una imagen tuya si tú no estás de acuerdo. Lo puedes demandar. No pueden por qué utilizar tu imagen. No debió el PRD haberlo hecho. No, por supuesto que no. Digo, si los presidentes o expresidentes que salen ahí no dijeron nada, pues es su problema, ¿verdad? Pero yo como persona, yo puedo interponer un recurso, una demanda solicitando que no se utilice mi imagen sin mi autorización. Yo creo que está en toda la razón López Dóriga. En este tema, última pregunta, Doc. Infancia es destino. Está arrancando el proceso, llevábamos 3 semanas, pero está arrancando el proceso. ¿Marcará esto o hará que los partidos
se contengan de hacer spots que vayan a después ser sancionados o bajados del aire, o les va a valer, los van a hacer y van a esperar a que los bajen. Total, 2-3 días que estén arriba es mejor que no salir nunca. Yo creo que va a servir es como una tarjeta amarilla. Okay. Y ya sabrán ahí si quieren entender el mensaje o no. Qué bueno que le sacó, un poco retardado después de 3-4 patadas que hubo del partido, pero la sacó finalmente el árbitro la tarjeta amarilla. Eso significa que si le siguen les van a sacar la roja. ¿Sí? Sí. Entonces, no hay que olvidar. Y voy sobre lo de los textiles, ¿sí? Porque parece ser que la autoridad electoral está ciega y no se da cuenta que están repartiendo plásticos. Oye, sí, Doc, y no hay que, para la audiencia que le quede claro, la reforma electoral lleva a que si un candidato se excede en los gastos puede retirarse la candidatura. Sí, la candidatura, e incluso ya en la elección, es una de las novedades de esta reforma electoral, se establece que si un partido rebasa en un 5% el monto de su financiamiento para campaña y la diferencia entre el primero y el segundo contendiente es de 5% al menos, se invalida la elección. Así es. Déjame nomás terminar con esta reflexión, Sergio, sobre las precampañas para poner el punto sobre las IES. A mí me parece también una absoluta falta de respeto, ¿sí? Esto que es una falta de respeto, nos quieren ver los guaraches, por favor. Que pongan con lupa, con una letrititita más chiquita que la de los contratos de los bancos, en un espectacular enorme que necesitas acercarte allí con una lupa, dirigido a militantes y simpatizantes. Eso es una burla, por favor, definitivamente, ¿no? Digo, merecemos más respeto, por favor, digo, señores candidatos, precandidatos, no nos quieran ver los guaraches, por favor, hay que ser decentes. Pues mira, por favor, sí. Son políticos. O sea, digo, no se vale, eso es una burla. Entonces, yo creo que las precampañas, ¿sabes para qué? Está bien que esté señalado el fecha de inicio y término, pero ¿sabes cómo deberían ser las precampañas? Que vayan y hagan actos en sus comités seccionales de su partido, ahí en una casa, que se reúnan en un lugar, en un parque, nada más los miembros del comité seccional de su partido. Eso debería ser las precampañas. Y no andar haciendo, porque esa es una de las grandes contradicciones también de la ley, muy imprecisa, cuando define qué es precampaña y qué es la propaganda de precampaña, dice que es aquella que es dirigida a simpatizantes, miembros de un partido y el electorado en general. Y entonces, ¿para qué metes al electorado en general? Claro. O sea, ¿qué tiene que ver el electorado en general con las precampañas? No. O sea, si yo no voy a votar al interior de un partido por un precandidato, ¿por qué me mandan a mí mensajes? A mí no me importa eso. No debería de. No debería de ser solamente a los miembros del comité seccional del partido, ahí que vayan y hagan su propaganda. Doctor, tenemos que irnos a una pausa. Sí. Vamos a una pausa escuchando AC/DC. La báscula. Con dedicatoria especial para el doctor Hugo Córdoba, London Calling de The Clash. Y bueno, regresamos, doctor, dejamos a un lado los temas locales. Vámonos a algo que... A Iguala. Vámonos a Iguala. Yo no sé si Welcome to the Jungle debió haber sido precisamente por el tema de Iguala, pero el tema es, hoy pasó algo otra vez preocupante allá. Primero los padres de familia anuncian que van a retomar el diálogo con el gobierno, a media mañana dicen que siempre no, se dirigen hacia el cuartel militar de la zona, asumen que sus hijos están detenidos ahí en el cuartel, piden que los dejen entrar, no los dejan entrar como era de esperarse y empieza un enfrentamiento pues fuerte donde hay 12 lesionados al menos, algunos parece que 4 son de gravedad, pero bueno, pues lo que nos marca es que este grupo de normalistas, padres de familia, simpatizantes de este movimiento, pues bueno, no solo siguen vivos, sino que están radicalizando aún más el tema, ¿no? Sí, yo pienso que esto es lo preocupante. Sin decir la palabra radicalizar como si fuera algo malo, ¿no? Claro, sí, por supuesto, pero no se le puede llamar de otra manera, porque la verdad, esto es preocupante, que se estén tomando acciones cada vez más violentas y contestatarias
para exigir con todo derecho pues la respuesta a un reclamo, y yo los entiendo la irritación que tienen. Oye, pues si están desaparecidos tus hijos, pues Claro. lo menos es que estás muy irritado, muy enojado, muy molesto. Pero bueno, creo yo que a lo mejor ya ahí en eso se están mezclando intereses de otra naturaleza, de otro tipo. Porque yo pienso que a estas alturas, Sergio, si somos, digamos, objetivos y si pensamos, digamos, con la mayor prudencia posible, podemos nosotros asumir una presunción fundada de que los estudiantes pues no están vivos definitivamente. O sea, si ya encontraron y demostraron que uno de los restos de uno de ellos sí estaba demostrado que era de los restos óseos que mandaron a Austria, entonces quiere decir que los demás corrieron la misma suerte, ¿no? O pudieron haberla corrido al menos. Así ¿no? es. Entonces, pensar que están ahí en el cuartel del ejército, no, me parece a mí que ha sido una de las tesis desmedido, ¿no? de los opositores, ¿no? De este tema. Así ¿no? es, y entonces están metiendo también ahí al ejército en un asunto en el que ellos, si me lo permites, el concepto, no tienen vela en el entierro. Quizá fueron omisos, por omisión, pero ellos no tienen, no tienen asunto. Pero ahora también, como lo dijo alguna vez el Procurador General de la República, dijo, bueno, ¿qué querían? ¿Que hubiera intervenido el ejército? El ejército interviene en apoyo a las autoridades municipales y a la policía municipal. Y tiene otros, ¿hubieran querido eso? Tiene otros patrones, tiene otros códigos. Tiene otros códigos, etcétera. Exactamente. Entonces, yo pienso que ya ir a jalarle los bigotes a León en su cueva, pues a mí me parece que ya están jugando con fuego. Yo creo que el ejército y la marina han actuado y han soportado estoicamente pues muchas calumnias y agresiones en torno a esto, y ya caer en esto, pues en verdad que sí, es una actitud que me parece provocadora. Y cuando se han equivocado, como en Tlataya, pues han asumido las consecuencias. Han asumido, claro. Han asumido las consecuencias. Lo de Tlataya, pues no es explicable, y fueron juzgados, fueron detenidos, y asumió el ejército las consecuencias de lo que pasó allá. Sin embargo, por lo menos el tema se sigue radicalizando, hay acciones violentas. No sé si un poco es volver a llamar la atención, que estarían en su justo derecho, pero creo que ahí el mundo tiene a lo mejor, y lo digo también sin otro afán que lo que fue el crecimiento del movimiento, que fue a partir de la internacionalización del mismo. A lo mejor esperaban que los Golden Globes, en lugar de hablar de Francia, se hablara de Ayotzinapa, ¿no? Y al no pasar, al haber otro tema que los jaló, necesitan volver a posicionarse en la agenda. Sí, con algo fuerte. Con algo fuerte. E ir a enfrentarse al ejército, pues sí. Provocadoramente. Provocadoramente, de verdad, definitivamente. La verdad, y no abona, no ayuda. No ayuda para nada, en nada. Entonces, yo considero que ahí pues la radicalización del movimiento no conduce a nada, y mucho menos eso de estar planteando que se suspendan las elecciones y estar saboteando, porque esa es la palabra, ¿sí? Estar saboteando el proceso electoral en el estado de Guerrero. Yo pienso que eso de ninguna manera puede ser compartido, ni puede ser calificado como una protesta democrática. No, yo pienso que solamente la gente que es contraria a la democracia puede pensar y estar planteando suspender y cancelar las elecciones. Es decir, a mí me parece una situación completamente desproporcionada esta, que ya está afectando, ya lo reconoció el presidente consejero del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, que ya está alterando la programación de las actividades previas, como lo es la capacitación, la selección de los funcionarios, todo eso. O sea, todos los calendarios previos a la realización de la jornada electoral ya se movieron, ya se modificaron, y tienen 6, 7 consejos distritales desde el estado de Guerrero tomados a la fuerza, bloqueadas, y no permiten la entrada de nadie a los consejos distritales. Nos quedan para este tema 2, 3 minutos, doctor, pero a ver, ¿qué sucede si se suspende? ¿Qué sucede para la democracia en México si se suspende la elección de Guerrero? Yo pienso que se afecta a la democracia, se da una señal de debilidad por parte de la democracia, de las instituciones republicanas del Estado. Mira, Sergio, la propia Constitución, en el artículo 29 constitucional, cuando se prevé la figura de la suspensión de garantías individuales que se puede declarar de acuerdo con las formalidades establecidas en la Constitución,
señala cuáles derechos nunca se pueden suspender, aún en caso de suspensión de garantías individuales. Claro. Y clarísimamente te dice que no se suspenden, ni en suspensión de garantías individuales no se pueden suspender los derechos políticos. Y eso significa cancelarle, quitarle el derecho, los derechos políticos a todos los ciudadanos guerrerenses. A todos. Y eso no puede ser. Sí. O sea, no puede ser el Estado y los ciudadanos de Guerrero rehenes de 40 padres de familia. ¿Sí? Ríos Peter decía hoy ayer o hoy en una comparecencia, sí, que habían intentado chantajear al partido, al PRD, para que postulara a un activista de Guerrero con la idea de bajarle, o a cambio de bajarle los ánimos al movimiento de Guerrero. Sí. El PRD está metido en un tema muy complicado allá. El PRD está metido en un gravísimo problema. Yo no veo cómo vaya a salir de esto. La verdad, yo pienso que es la peor crisis que haya pasado el PRD en su historia. Y es doloroso, Sergio, es doloroso, te voy a decir, por dos razones. Porque mal que bien, compartamos o no la propuesta, el programa y la ideología de ese partido, es un partido que nos ha costado a todos los mexicanos, claro, ¿sí? O sea, le ha costado al pueblo mexicano y a los contribuyentes. Que ha generado equilibrio. Sí, y además, es un partido que es necesario, es una opción política, claro, que es necesaria. Veámoslo en el DF. Y entonces en el es muy lamentable esa crisis en que está sumido el partido y que entre las patas se lleva la propuesta política, la opción política, porque prácticamente se te está cancelando la opción de izquierda. Se está cancelando la opción de izquierda. Por el desprestigio, ¿no? En un país en donde somos bipartidistas, ¿no? Así el PRI más otro, PRI más PAN, o PRI más PRD, PRI más MC, etcétera, etcétera, pero es un país bipartidista en donde se cancela esta opción, pues te afecta al gobierno de Tabasco, te afecta al gobierno de Baja California Sur, al del Distrito Federal, hay una afectación al completa, de Michoacán. Así, sobre todo, como dices, en este proceso democrático. Detienen a la esposa, por fin, autoformal prisión a la esposa de Abarca. Este tema también termina impactando, ¿no? Sí, claro. Yo pienso que para bien de todos sería bueno, híjole, yo pienso que debe de haber algo, una propuesta, una política de parte del presidente de la República sin que pida perdón, como dijo Krause, porque no tiene de qué pedir perdón. También ahí el pecado de Peña Nieto fue que fue de efectos retardados, ¿sí? Pero que entonces en todo caso corra a su jefe de la oficina de la presidencia, porque el secretario de Gobernación desde un principio supo la gravedad de lo que estaba pasando, porque él dijo que se comunicó con el entonces gobernador Ángel Aguirre y que le dijo que le pusieran marcación personal al presidente municipal porque se les podía escapar cuando todavía estaba de presidente municipal. O sea, el secretario de Gobernación sabía de la gravedad de las cosas. El presidente de la República tardó 20 días en reaccionar, ¿sí? 20 días. Eso es grave. Pero entonces yo pienso que el presidente lo que debería de hacer, debe haber una política, debe haber una propuesta de reconciliación nacional. Un pacto por la concordia en Guerrero. Que se metan ahí todas las fuerzas, todas las expresiones políticas que tan lastimadas ahorita están por esta coyuntura. Hay que hacer algo por limar asperezas y sanar heridas y abrir una nueva etapa. No podemos, como país y como Estado, no podemos estar toda la vida metidos en eso. Claro. Oye, acaba de ocurrir 3 meses y hicieron un escándalo en la conmemoración de los 3 meses de los hechos de Iguala de septiembre 26. Uh-huh. Y entonces cada mes vamos a tener un escándalo, cada mes. ¿Y cuántos años nos vamos a pasar así? Hay que buscar otro tipo de salida. Focos rojos en Guerrero, otro tipo de focos rojos con The Police. La báscula. Pues, bonsoir Paris. Así dice Supertramp y nos vamos rápido en el poco tiempo que nos queda, doctor. A diferencia de en México, donde el gobierno, basta que el gobierno diga una cosa para que todo el mundo crea o la otra. En París, un atentado que conmovió al mundo, un atentado hacia la libertad de expresión, hacia un diario satírico, lo más cercano,
bueno, pues en México hay pocos, un semanario como este, pero ayer más de 3 millones de personas se reúnen en las diferentes calles de Francia a manifestarse en contra del terrorismo. Hablan de 4,5, casi 5 millones de personas en el mundo. ¿Por qué? ¿Por qué un gobierno que estaba, por cierto, con 20% de aprobación, que acababa de cambiar el gobierno, François Hollande, el presidente allá puede cambiar el primer ministro, etcétera? ¿Por qué allá una actitud o un hecho violento como este unifica a un país que piensa y que tiene muchísimas diferencias, y por qué aquí lo separa? Bueno, fíjate, es que yo pienso que tiene mucho que ver la madurez de su cultura política, de su historia, de sus tradiciones, de cada pueblo, de cada nación. Y yo creo que, por ejemplo, en el caso de Francia quedó demostrado, como también en su momento en el Reino Unido durante la época de la Segunda Gran Guerra con Churchill, pues se estableció lo que se dio en llamar la Gran Coalición. Entonces, los europeos son muy sensibles a eso, a saber entender cuando todo el país debe de unirse en contra de una agresión o de un agresor que trate de afectar la soberanía de ese país o las libertades que siempre han ejercido y por las que han luchado. Entonces eso fue lo que pasó. O sea, más allá de diferencias de cualquier tipo políticas y de estar en contra o estar descontentos con la gestión del presidente francés, pues todos los franceses dijeron es momento de unirnos, de aparecer unidos como un solo frente en contra de estas actitudes fundamentalistas y en defensa de las libertades. Los franceses pues son uno de los países que tienen más aprecio por la libertad. No en balde, bueno, uno de los lemas de la revolución es precisamente la palabra libertad, ¿no? Y precisamente también por eso mandaron regalarle a Estados Unidos y la fraternidad, mandaron regalarle a Estados Unidos la Estatua de la Libertad, ¿no? Entonces ellos tienen un alto aprecio por la libertad. A estos fanáticos religiosos musulmanes que bombardearon el Charlie Hebdo, ¿les salió el tiro por la culata? Sí, yo creo que sí. Pero fíjate que estaba yo leyendo, creo que el problema de estos fundamentalismos es un problema grave, porque los tienen ahí adentro. Sí. De la misma manera que el famoso John, el que decapita a los que asesinan del Estado Islamista, que es ¿cómo se llama? Inglés. Es inglés. Sí. Pues resulta que en Francia, estaba enterándome, hay 5 millones de islamistas ahí en Francia, 5 millones de personas. Que son camerunenses, marroquíes, etcétera, y son gente que vive, y no son los radicales. Y ya quisieras que no son los radicales. Por esa razón es que Francia hace algunos meses o poco más de un año, tú recordarás, aprobó una reglamentación para prohibir que las mujeres vistan la burka en lugares públicos, porque ya es tanta la cantidad de... Porque lo habían prohibido. ¿Sí? Y hubo grandes manifestaciones y ahora son tantos que dijeron, a ver, que cada quien viva su religión como la quiera vivir, ¿no? Así es. Entonces creo yo que sí, duermen con el enemigo, lo tienen en casa. Entonces a mí me parece que fue muy, muy positivo, Sergio, la actitud del presidente francés, y ahora recientemente, hoy hace rato, como entraba el Papa Francisco, que es un hombre inteligente. El presidente francés señaló muy claramente, dividió y distinguió. Esto es contra radicalismos y fanatismos. De ninguna manera es contra la religión musulmana. ¿Sí? En absoluto. Es contra el terrorismo, no contra el islamismo. Claro. Y a mí me pareció que las escenas de la marcha de ayer, donde los franceses tradicionales, rubios, etcétera, van de la mano con gente ataviada a la usanza islámica, musulmana, son imágenes de mucha fuerza, de mucho poder. Decir, a ver, aquí el tema son 2 o 3 enfermos, locos, fanáticos, que están en contra de la forma que vivimos en libertad, en igualdad y en fraternidad. Así es. El mensaje es muy fuerte. Pero la pregunta, cuando te decía, le salió el tiro por la culata, lo quería llevar al punto de las portadas estas, donde el Charlie Hebdo, donde está un fundamentalista con el Corán así, y dice, esto no sirve para nada, no detiene balas, y que fue la que desató hace mucho tiempo. Hoy son conocidas por todo el mundo. Charlie Hebdo pasó de tirar 50,000 a tirar 1 millón de no le salió. Ahora todo el mundo va a conocer, como conocieron la película esta del Padre Amaro. No le llevará la prohibición del INE
a que ahora se conozcan más los mensajes vía redes sociales y demás de Villanueva y de Alfaro que lo que estaban sí, por tiempos. Van a, según me estaba leyendo el próximo número de la revista esta, 1 millón. 3 millones ya la van a meter. Sí, el que de la semana que entra, 3 millones, cuando normalmente tiraban 60,000 ejemplares, 3 millones. 3 incluso millones. que lo van a traducir a diferentes idiomas del mundo. Sí. Y lleva una recopilación de las portadas. Sí, y la portada va dedicada otra vez a Mahoma, claro. Claro. Y eso me parece a mí también que es provocador, Sergio. Yo pienso que la libertad es muy bonita, ¿no? Es muy buena, pero tampoco tú puedes utilizar la libertad para insultar o para denostar o para agredir, ¿no? Los cartonistas y ellos sienten, franceses, los fundamentalistas sienten se sienten agredidos, se sienten ofendidos. La ¿sí? risa le ¿sí? molesta a mucha gente. Se sienten ofendidos, claro. Pero yo tampoco justifico que por eso hagan lo que hicieron, no, definitivamente. Entonces, habrá que ver qué pasa. Te decía, el Papa Francisco también retó hoy a los dignatarios del Islam a que dijeran que estaban en contra del terrorismo. Claro. Sí, esa es una provocación. Es una confrontación muy fuerte de Francisco. Ojalá la tomen y ojalá veamos cuál es la reacción, porque realmente es la primera vez que la Iglesia Católica, que se había abstenido en la Segunda Guerra y en muchos lados, se pone de frente y dice, a ver, vamos en contra también de esto. Entonces yo creo que la postura debe ser, Sergio, condena al terrorismo, al terrorismo y respeto absoluto a la religión del Islam. Claro. ¿sí? A cualquiera. A cualquiera, sí. Entonces en ese sentido también yo pienso que la revista esta debe de moderar un poco sus sátiras y sus críticas y ya dejar de estar agarrando de carrilla a los del Islam, ¿no? No lo van a dejar, no lo van a hacer, doctor. Rápido, 2 llamados más. Rodolfo Calderón nos dice, ya nos tienen hartos con estas campañas, con el señor Villanueva y Alfaro, ojalá y se pueda hacer algo para que ya no nos bombardeen tanto, ya no sé por qué el gobierno permite tanto esto, es demasiado. Norma Jiménez dice, el PRD sin Cuauhtémoc Cárdenas está perdido, era de lo poco rescatable que tenía. Nos tenemos que despedir, doctor, muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ti, Sergio. Nos vemos aquí en La Báscula, el peso de las ideas, mañana, con el primer programa en que nos acompaña el doctor Jaime Tamayo. Muchas gracias, doctor. Gracias, buenas noches. La Báscula.